Valderrama y junto a mis otros dos compañeros, Luis Vega y Gabriel Vega, le vamos a presentar un motor de inducción electromagnética casero. Nosotros somos la Universidad Santa María la Antigua. Voy a hablar sobre el objetivo general de este proyecto. El objetivo general de este proyecto es poder comprender y aplicar los conceptos de la inducción electromagnética, donde se presentan varias leyes. En este caso tenemos un prototipo llamado motor de inducción casero, usando diferentes materiales. Este proyecto está elaborado con la intención de llegar a comprender el uso tan importante de la energía continua y alterna de la compresión del campo magnético, la cual es muy importante para producir la reacción del motor, la reacción que se produce cuando se aplica a los generadores, su funcionamiento y a través de una combinación del imán y la corriente. Los objetivos específicos del proyecto: fabricar el motor eléctrico casero con inducción electromagnética con materiales sencillos y entender su funcionamiento. En verdad de nosotros no nos funcionó. Poder comprender y aplicar el concepto de campo electromagnético. Demostrar que se puede obtenerse una diferencia potencial a partir de un campo magnético y deducir las condiciones bajo las cuales. Comprender el funcionamiento del prototipo. Establecer la ley de Faraday y ley de Lenz a partir de los fenómenos observados. Buenas noches ante todo. El día de hoy me gustaría explicar nuestro proyecto, cómo funciona, en qué se basa, qué principios usa y qué materiales usamos. Principalmente tenemos que decir que es un motor eléctrico lo que íbamos a hacer o lo que estábamos haciendo. Esto se basa en los motores eléctricos grandes industriales, que estos tienen unos cepillos, conmutador, armadura, un eje y un imán de campo. Esto funciona ya que en la armadura hay varias bobinas armadas con alambre de cobre de un cierto calibre específico. Al momento de unir todo eso, las conexiones de esas bobinas se conectan en los ejes y ahí es donde se le da la electricidad. En el momento que a la bobina se le pone electricidad, forma un campo eléctrico y funciona como si fuera un imán. Estos principios los descubrió Faraday, entre otros científicos. Se dieron cuenta de esto. Se dieron cuenta que podían usar una corriente eléctrica como un imán. Siguiendo con la aplicación de estos motores eléctricos industriales, se conectan en los ejes y ahí le da electricidad. Y lo que hace que dé vuelta es el imán, ya que en un momento el norte está arriba y el sur está abajo. Hace la atracción que dé la primera vuelta. ¿Cómo hacemos para que se inviertan los polos y sigan dando vuelta? Porque si no se invierten, daría vuelta y quedarían atraídos mutuamente y ya no seguiría dando vuelta. Para eso son esos cepillos. Esos cepillos evitan que los polos sigan dando vueltas y de esta manera es un ciclo infinito y ahí ya estamos produciendo electricidad. Estos tipos de motores los podemos ver en industrias y en carros. En muchos de los carros eléctricos usan este tipo de motores. Nosotros lo queríamos llevar a una menor escala, obviamente. ¿De qué manera? Usando una batería, usando dos ganchos imperdibles, ya que están hechos de metal. Y aquí hicimos una bobina. Pusimos una bobina aquí, una bobina aquí y un imán acá abajo. Si nos damos cuenta, tenemos casi lo mismo que un motor a gran escala, solo que a menor escala, obviamente. Hemos tenido muchas dificultades al hacer este proyecto, ya que primero que todo no teníamos el alambre de cobre. Necesitamos alambre de cobre esmaltado. Muy difícil de conseguir en esta época porque no podemos salir por el motivo de las cuarentenas. Al principio no teníamos este alambre y al principio usamos este alambre de aquí, que es alambre de cobre, pero es demasiado grueso y no está esmaltado. Demasiado grueso y pesado.
Empezamos con este, hicimos la bobina y no funcionó. Después fuimos con estos tipos de cables. De estos cables los pelamos y sacamos esto y hicimos esta bobina de aquí. Pero como pudimos ver, no funcionó, ya que ese no era la indicada. Al final conseguimos el cobre indicado, el alambre de cobre indicado, desde un cable coaxial, ya que investigando vimos que el alambre que tiene el cable coaxial en el centro es alambre de cobre esmaltado. De una vez nos pusimos en búsqueda de uno en nuestras casas, obviamente, y encontré uno en mi casa. No era muy largo, pero nos daba lo necesario que para el proyecto. Lo pelamos, muy difícil por cierto, porque es muy grueso los cables coaxiales, pero al final lo conseguimos. Conseguimos 2 bobinas de estas, de este cable. Hay que destacar que recuerden que dijimos que los cepillos en los grandes motores hacen que se inviertan los polos. Bueno, aquí de la manera que lo hacemos es pelando el esmalte de uno completamente, una de las patitas completamente y el otro a la mitad. Esto funciona como los cepillos, para que inviertan los polos constantemente y evite que se detenga en el medio. No pudimos llegar a concluir el proyecto, ya que el imán no es lo suficiente potente. Necesitamos un imán mucho más potente que tenga un mayor campo eléctrico, un mayor campo, ya que con este es muy poco potente. Pero en teoría deberíamos poner la bobina aquí, que esté en equilibrio, y el imán abajo. No es necesario que el imán esté pegado a la batería. La batería solo es para dar electricidad. Ese es el punto de la batería. Es el único objetivo que tiene la batería aquí: darle electricidad a la bobina para que que tenga un campo eléctrico a la bobina. Aquí tendríamos esta situación. Si el imán fuera lo suficientemente potente, crearía un campo, teniendo el campo eléctrico de la bobina también. Y al principio deberíamos darle un impulso para que empiece a dar vueltas. Y en la primera vuelta ya veríamos cómo funciona. Obviamente aquí está pasando electricidad. Y veríamos cómo aquí los esmaltes que pelamos funcionarían como cepillo. Y ya la inercia haría que cayera y volviera el ciclo. Esto nunca terminaría, ya que por eso vemos que es una energía limpia. Por eso están motivando tanto la utilización de estos tipos de motores en carros, para evitar la contaminación que causan los otros carros. Vemos que aquí pasa electricidad, ya que vemos que se calienta toda esta estructura si la dejamos acá un rato. Así nos damos cuenta que lo que está fallando aquí es el imán. Necesitamos un imán mucho más potente que este. Eso lo vimos en todas las investigaciones que hicimos. Esa sería mi conclusión. Sinceramente he aprendido mucho con este proyecto, ya que en el momento en el que en el momento que no nos funcionó, hemos estado buscando alternativas completamente a cada rato. Este proyecto no nos dejó dormir. Hemos estado buscando soluciones a todo momento, pero lastimosamente no pudimos llegar a nuestro cometido. Lo que sinceramente me agradó mucho el proyecto, porque he aprendido mucho sobre los motores eléctricos y me he dado cuenta que tienen mucha gran utilidad y que podrían usarse para promover mucho más los motores eléctricos, obviamente. Me di cuenta que es muy importante el electromagnetismo y la inducción para las industrias. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros y compañeras. A mí me toca hablar sobre qué sucede con esto. Los impermeables y el alambre esmaltado crearon un circuito cerrado que puede llevar corriente. La corriente fluye desde la terminal negativo de la pila seca
a través de un circuito y al terminal positivo de la pila la corriente en el bucle cerrado. También crea su propio campo magnético. En nuestro caso, la corriente viaja a través de la bobina que hicimos, lo que denomina armadura del motor. Esta corriente induce un campo magnético en la bobina, lo que ayuda a explicar cómo gira la bobina. Los imanes tienen dos polos, norte y sur. Los polos norte y sur se atraen entre sí y los polos norte y sur se repelan entre sí. Entonces, una parte del campo magnético de la bobina se repela y que hará que la bobina continúe girando, dando vueltas. Entonces, ¿por qué necesitamos quitar el aislamiento de un solo del cable? Necesitamos una forma de romper periódicamente el circuito para que encienda y se apague a tiempo con la rotación de la bobina. De lo contrario, el campo magnético de la bobina de cobre se alineará con el campo magnético del imán y dejaría de moverse, porque ambos campos se atraerían entre sí. La forma en que configuraremos nuestro motor hace cada vez que la corriente se mueva a través de la bobina, dándole un campo magnético a la bobina. Esta es una buena posición para ser repelida en el campo magnético del imán estacionario. Siempre que la bobina no se repela activamente durante intervalos de segundos en los que el circuito está apagado, el impulso lo lleva hasta que esta posición correcta para completar el circuito, inducir un campo magnético y ser repelido por el imán. Es posible que necesites darle un ligero golpecito a la bobina para que el motor se ponga en marcha. Una vez en movimiento, la bobina puede continuar girando. Buenas tardes, primero que todo. Les voy a hablar un poco sobre nuestro proyecto final. Sería un motor de inducción electromagnética y yo les quiero hablar un poco sobre ciertas leyes que están dentro de este tema que son de suma importancia para esto. Más que nada, me gustaría empezar recalcando y dejando muy claro en simples palabras que esta es una ley que cuantifica la relación entre campo cambiante y campo eléctrico, y esto es creado por sus cambios. Segunda cosa que me gustaría dejar muy clara es que Faraday tiene muchas aplicaciones en la actualidad, y que gracias a él se inventaron la mayor cantidad de máquinas existentes hoy en día. Además, como simples cosas como lo sería la vitrocerámica de inducción, que se utiliza bastante, y hay un invento en específico que deberíamos de darle mucha importancia, y es que es el invento más importante que él realizó a mi parecer, y es el que estamos plasmando en el proyecto, que sería el motor eléctrico. ¿Por qué es de suma importancia el motor eléctrico? Se los voy a explicar de manera fácil. El motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica, a diferencia de los motores químicos, que son los motores que comúnmente vemos, que transforman la energía, transformarían la energía que se obtiene del poder del combustible y lo transformarían en energía mecánica. Pero esos motores ya no son tendencia. Son motores, la tendencia no apunta allá. ¿Por qué? Porque son motores inferiores a los motores eléctricos. Ya la tendencia apunta a que todo tiene que ser eléctrico. ¿Por qué? Porque su desempeño es 1000 veces mejor que un motor de combustible. Una vez sabiendo esto, me gustaría hacerles un pequeño resumen. Y es que la ley de Faraday nos dice que la magnitud de la Fe inducida en un circuito es igual a la razón de cambio del flujo magnético a través del circuito. Como conclusión de todo lo que pudimos obtener con este experimento, llegamos a la conclusión que la Fe puede ser inducida, así como la corriente, pero tenemos que tener algo muy claro. La corriente puede ser inducida por medio de una pequeña bobina o por medio de un simple alambre dentro de un campo magnético. Me gustaría también mencionarles cosas importantes
que deberíamos de saber a la hora de desarrollar esto. Y es que yo empezaría por el simple hecho de que tienen que tener muy claro que cuando en una espira circula corriente eléctrica y esta está en un campo magnético, esto genera una copla. Segunda cosa que deberíamos de saber, porque es de suma importancia, es que si por un cable pasa corriente y en este está un campo magnético, gracias a esto se genera una fuerza y esto produciría que se cumpla la ley de la mano derecha, o la regla de la mano derecha, mejor dicho. Tercera cosa que me gustaría mencionar, hay elementos esenciales para desarrollar esto, y estos elementos principalmente serían lo que sería el campo magnético externo, un imán, y corriente por la espira. Cabe recalcar y mencionar que si alguno de estos falta, el motor no va a funcionar. Definitivamente no funciona por nada del mundo. Otra cosa que me gustaría dejarles muy clara y mencionarles es que el motor, el relacionado con el generador, está el motor eléctrico, en el cual lo que se hace es girar un electroimán, el rotor, en el interior del campo magnético creado por otros electroimanes, el estator, haciendo que por él circule una corriente alterna. Se puede conseguir una rotación continua. Al estudiar los efectos de la inducción de una bobina primario sobre otra secundario, se obtiene que en el caso ideal el voltaje resulta en el secundario es proporcional al voltaje del primario. De esta manera se puede elevar o reducir a voluntad el dispositivo formado por esta bobina alrededor del núcleo. Sería un transformador. Otra cosa, ya para concluir, que me gustaría mencionarles en conclusiones generales antes de entrar a las conclusiones específicas, es que podemos concluir que para poder desarrollar estas leyes fue necesario basarse en inventos que anteriormente habían sido descubiertos. ¿Por qué? Porque estas leyes que estamos mencionando en la inducción, por ejemplo la ley de Faraday, se basaban en leyes ya inventadas, solamente que en base a eso se podían inventar nuevas leyes. Otra cosa que me gustaría dejarles muy clara es que la inducción electromagnética es un proceso que cada vez o es un campo que cada vez se utiliza más en la actualidad, ya que en el pasado no era tan utilizado, pero hoy en día es de suma importancia, y lo podría decir con suma certeza, es tendencia para muchos de los inventos que se utilizan o se quieren llegar a inventar hoy en día. Por último, me gustaría mencionarles y dejarles muy claro que gracias a la ley de Faraday se pudieron inventar lo que sería el motor eléctrico, que es de suma importancia hoy en la actualidad. Ya se sabe que los motores eléctricos son de suma eficiencia y están a pocos años de dejar atrás a los motores de combustión. ¿Por qué? Porque son más eficientes, son más limpios, son más todo, y esa es la tendencia. Tal vez en el pasado no fue así, pero en la actualidad el motor eléctrico va a ser superior. Un dato interesante que tal vez muchos no sabían, y es que en el pasado Edison y Ford, que cada quien era un magnate en su campo, eran muy buenos amigos. Incluso una vez cada quien apostó a que iba a ser más popular. En ese tiempo obviamente ganó Ford, pero hoy en día ya se sabe que el motor de combustible en algún momento va a quedar por debajo del motor eléctrico. Refiriéndonos al proyecto, ¿por qué no nos funcionó el proyecto? Por las siguientes razones, y son estas.
no contábamos con un imán lo suficientemente fuerte para poder realizar la tarea de mover el alambre. Me gustaría explicarles un poquito sobre lo que sería lo que fue nuestro proyecto. Nuestro proyecto consistía en realizar un, un motor en inducción, como ya sabemos, pero necesitaríamos unas pilas, unos fijadores o imperdibles, gutapercha como bien se conoce, eh, una pila y obviamente el alambre. En este proyecto realizamos muchos prototipos, la verdad realizamos muchos prototipos, variados todos, para poder ver cómo solucionamos esto. En este caso, utilizaríamos unas bobinas como estas bobinas las creamos con el alambre para poder moverlas con la siguiente manera. Utilizaríamos los fijadores, en este caso no tengo los fijadores a mano, pero también lo intentamos con este alambre y quedaría de la siguiente forma, así. Se suponía que debería girar, pero estamos casi seguros porque intentamos de todas las maneras que fue por el imán que no tiene la suficiente potencia para poder mover eso. Una de las cosas que aunque no haya funcionado, debería de saber cualquier persona que quiera realizar este proyecto, es que el alambre tiene que ser esmaltado, tiene que ser pelado en las esquinas. Como conclusión ya final, este no es un tema que se queda solamente en la materia y ya no se vuelve a ver más nunca, sino que es un tema que a pesar en cualquier campo que uno esté, uno lo va a seguir viendo. ¿Por qué? Porque las innovaciones futuras apuntan hacia allá. Todos los inventos apuntan hacia allá. Lo estamos viendo poco a poco. Un ejemplo claro sería que ya los carros no vienen solamente de gasolina, sino que vienen híbridos, pero poco a poco se va a ir desapareciendo y desapareciendo los motores de combustión para que entren los motores eléctricos. ¿Por qué? Ya lo hablamos. Son más eficientes, no contaminan y tienen más tiempo de duración. Con esto me gustaría concluir y muchas gracias por la oportunidad de habernos permitido desarrollar este experimento y aprender todo lo que aprendimos. Muchas gracias.